La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Saludos cordiales, estimado Máster Ángel. Somos el grupo número 8 y nuestro objetivo es explicar sobre la evolución histórica de las reformas y actualizaciones curriculares implementadas en el sistema educativo ecuatoriano. La evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano ha experimentado una serie de cambios significativos a lo largo de los años. Durante la época precolombina, en el siglo XVI, la educación estaba fuertemente vinculada a la religión y la agricultura. En la época colonial, con la conquista española, se introdujo el sistema educativo colonial, que tenía como objetivo principal la cristianización de los indígenas. Durante la época de independencia del Ecuador, en 1830, se planteó reformas en el sistema educativo, siendo elitista y limitada a ciertos sectores de la sociedad. Durante el siglo XIX se crearon algunas instituciones educativas como la Universidad Central del Ecuador en 1836. Durante el siglo XX, en 1945, se estableció la gratuidad y laicidad de la educación. Existieron reformas educativas a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Se introdujeron planes de estudio más modernos y se fomentó la formación docente. En el siglo XXI se promulgó una nueva ley de educación intercultural en 2006, que reconoció la diversidad cultural del país y promovió la educación bilingüe. Desafíos actuales: la falta de acceso a la educación en áreas rurales, la calidad educativa desigual y la necesidad de adaptarse a las demandas de un mundo globalizado y tecnológico. Línea del tiempo en la educación general básica. Tenemos tres hitos fundamentales. En la Edad Media y el Renacimiento Gordon, educar significa sacar el corazón de la persona estudiante de una situación que represente para llevarlo más allá, hacia su futuro como persona y como miembro de una comunidad. Como característica principal está el humanismo. El autor Luis Vives considera que cada estudiante tiene constituciones físicas diferentes, las cuales deben ser atendidas durante su educación. En la Edad Moderna, las instituciones educativas y las comunidades científicas valoran cada vez más la simulación del saber que el saber mismo. Comenio estructuró la ciencia autónoma y estableció sus principios fundamentales, diseñó la obra didáctica Magna Pampedia, como la educación universal de todo género humano que intenta comprender la educación desde la concepción integral del hombre. En la edad contemporánea, se reforma la pedagogía tradicional, promulga una educación popular, que tiene como objetivo adaptar el método de enseñanza de desenvolvimiento natural del niño, considerando como armonioso. La doctora María Montessori crea un método caracterizado por el desarrollo en el niño, la independencia, la libertad con límites, respetando la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño. Línea de tiempo en la evolución de la educación general básica en el Ecuador. En la época precolombina, antes del año 1534, las civilizaciones indígenas de lo que hoy es Ecuador tenían sus propios sistemas educativos basados en la transmisión oral del conocimiento y la formación en habilidades prácticas, como la agricultura y la artesanía. En la época colonial, desde el año 1534 hasta el año 1830, con la conquista española, se impuso un sistema educativo colonial, centrado en la enseñanza de la religión católica y la cultura española. En la época de independencia, desde el 1830, tras la independencia de Ecuador, se plantearon intentos de reformar el sistema educativo. Se promulgó la primera ley de la instrucción pública en el año 1832, pero la educación seguía siendo limitada y elitista. En el siglo XIX, durante este ciclo, se crearon algunas instituciones educativas, como la Universidad Central en el Ecuador en el año 1836. Sin embargo, la educación general básica seguía siendo inaccesible para la mayoría de la población.
En el siglo XX, en el año 1945, se estableció la gratuidad y laicidad de la educación en Ecuador, lo que permitió un mayor acceso a la educación básica. Se crearon escuelas rurales y se promovió la educación primaria en todo el país. En la década del 1970 se nacionalizó la educación en Ecuador, lo que significó un mayor control estatal sobre las instituciones educativas. Las reformas educativas mediante el siglo XXI, desde el año 2006, se promulgó una nueva ley en la educación intercultural que reconoció la diversidad cultural del país y promovió la educación bilingüe. En el año 2008 se estableció la educación general básica, de 10 años, reemplazando el antiguo sistema de educación primaria y secundaria. En el 2011 se implementaron reformas curriculares para la mejor calidad de la educación y se fomentó la formación docente. En la actualidad, Ecuador continúa trabajando en la mejora de la educación general básica, con un enfoque en la calidad, la equidad y la inclusión. Se han implementado programas para fortalecer la educación en áreas rurales y se ha promovido la educación técnica y tecnológica. Aprender de la historia y aplicar al contexto educativo de la educación básica. Esto nos ubica en la urgente necesidad de potenciar de forma integral todos los conocimientos y a la vez interactuar con las distintas disciplinas del conocimiento para enfrentar los desafíos de la educación básica en el contexto actual. A partir del año 2010 se propone la actualización y fortalecimiento curricular y se inicia un proceso de cambio, pero para aprender de la historia debemos recordar los aspectos que necesitan ser revisados y buscar alternativas. Se puede observar que la identidad nacional no tiene reconocimiento que debería para ir haciendo concreto y eficaz el proceso de enseñanza y aprendizaje. De alguna manera se ha ido diluyendo en experiencias externas muy válidas, pero que hace falta replantear nuestra identidad. También se generó un currículo rígido para educación inicial que podría haber sido más flexible y acorde con los avances y aportes de la neurociencia y el desarrollo. Y es que la educación no se debe pretender imponer programas de aprendizaje, sino que más bien debería preocuparse por aprender a leer la naturaleza del niño donde está contenida la esencia del ser humano. La educación legítima es la que despierta las capacidades, la que transmite convenciones. La transformación educativa es una tarea pendiente que a todos los sectores y estamentos nos compete y quedarnos con lo fundamental y aprender de las mejores experiencias para iniciar este proceso de transformación tan necesario. Proceso de cambio y transformación de la educación básica. El proceso de cambio y transformación ha sido influenciado por una serie de factores y tendencias que han evolucionado. Como las reformas educativas, en el Ecuador se ha experimentado varias reformas educativas en las últimas décadas. Una de las reformas más significativas fue la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto fue en el año 2011, que se estableció en el marco legal para una educación más inclusiva y orientada hacia el buen vivir. El enfoque en la interculturalidad. La LOI introdujo un enfoque intercultural en la educación, reconociendo y valorando la diversidad cultural del país y promoviendo la inclusión de conocimientos y prácticas de las culturas indígenas y afroecuatorianas en el currículo. La educación inclusiva. El Ecuador ha trabajado en la promoción de la educación inclusiva, buscando atender las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades. Tecnología y aprendizaje. En la pandemia de COVID-19, la adopción se aceleró por la tecnología
en la enseñanza a distancia y en línea, la formación docentes. Se implementó programas a la formación de docente y a la adopción de metodologías de pedagogías modernas. Los cambios tecnológicos y su incidencia en la educación básica. Nos encontramos en un momento cambiante de la educación a raíz de la pandemia. La mirada a la educación se ha transformado desde uso obligatorio de la tecnología y los medios digitales para acceder a la educación, ya que por medio de los cambios tecnológicos hemos tenido una incidencia significativa en la educación básica, transformando la forma en que se enseña y en que se aprende. La irrupción de los medios tecnológicos de la virtualidad ha permitido que las transformaciones se hagan sin tener las preparaciones adecuadas para dar, en este sentido cualitativo, necesario y urgente, pero que necesita de respeto a sus propios procesos, lo que será el encuentro con nuestros niños y niñas y adolescentes nativos digitales, ya que mediante la tecnología nos permite adaptar la enseñanza a las diferentes necesidades individuales de los estudiantes, ya sea en las plataformas digitales que tenemos y aplicaciones de aprendizaje en línea. El uso de tecnologías potencia los procesos de innovación educativa y se debe analizar los mejores cambios para integrarla positivamente enseñanza-aprendizaje, ya que sin duda la brecha existente del acceso a estos medios también constituye un pendiente de transformación, ya que no debemos tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes tienen acceso igualitario a las tecnologías, en lo cual se debe buscar otras formas para poder llegar el aprendizaje hacia nuestros educandos. Las desigualdades en este sentido en nuestro país todavía son muy grandes y requiere de iniciativas y alianzas, estrategias para que impartan los nuevos cambios requeridos en nuestro aprendizaje, ya que es fundamental estas tecnologías y estas herramientas para el aprendizaje de nuestros educandos. Reformas educativas y acciones implementadas por el Gobierno y el Ministerio de Educación. LOI, promulgada en el año 2011, esta ley estableció el marco legal para una educación intercultural y promovió un enfoque más inclusivo y orientado hacia el buen vivir. A lo que establece la LOI, hay que aclarar qué es realmente la educación intercultural. Es aquella que informa y educa para comprender y respetar la diversidad cultural, en donde sus metas primordiales son incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, favorecer la comunicación y apoyar el cambio social. Currículo Nacional de Educación General Básica, ENES. El ENES se implementó como parte de la LOI. El currículo promueve una educación intercultural y busca incorporar conocimientos y prácticas de las culturas indígenas y afroecuatorianas, conforme a lo que establece el artículo 92 de la LOI en su inciso 1. Nos menciona que dicho currículo fomentará al desarrollo intercultural a partir de las identidades culturales, aplicado en todo el proceso las lenguas indígenas, saberes y prácticas ancestrales, valores y principios, relación con la Pachamama, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Evaluación y monitoreo. Esto incluye pruebas estandarizadas y evaluaciones periódicas para evaluar el cumplimiento de los estándares del ENES. Para tener claro, el objetivo del ENES es explorar aptitudes académicas que
posibilita obtener información sobre las habilidades, destrezas y capacidades que poseen los estudiantes.